Nos acompaña aquí en CNN Chile el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes. Ministro, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, Matilde. Ministro, veíamos ahí al fiscal Guzmán hablando de lo que se podía perseguir en materia penal y lo único que se puede perseguir es la adulteración fraudulenta de precios de productos de primera necesidad. Esto va de 541 a 3 años de cárcel y la multa máxima es de 470.000 pesos. ¿Es un buen delito, es un buen negocio coludirse? Bueno, nosotros hemos dicho claramente de que acá tenemos que aumentar no solo las multas, lo estamos haciendo en el proyecto de ley que ya fue aprobado en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, sino también la sanción a los ejecutivos que realizan estas conductas, a las personas que se ven involucrados en estos casos de colusión. Por eso en el proyecto de ley que está hoy día en el Congreso y al cual le hemos puesto suma urgencia, tipifica el delito de colusión, o sea, establece penas de cárcel que van entre 5 años y un día hasta 10 años para aquellas personas que participan en estos casos de colusión. Sí, sin embargo, este proyecto tiene el siguiente pero, que es que lo mismo que ocurre en impuestos internos, que se le puede cobrar la multa a las empresas, pero no perseguir a los empresarios coludidos, y eso es resorte solamente del fiscal nacional económico. Así es, el proyecto establece que efectivamente el fiscal nacional económico tiene que determinar aquellos casos en los cuales va a perseguir penalmente a los ejecutivos. También se establecen inhabilidades, podemos conversar respecto de esto, pero lo importante acá es que efectivamente acá nosotros tenemos una institucionalidad y en el caso de la libre competencia es el fiscal nacional económico el especialista en esta materia. Recuerde usted que en estos casos se tiene que probar más allá de toda duda razonable la existencia del delito de colusión. Ese es el estándar probatorio en el caso de los tribunales penales, de la justicia penal, y por lo tanto creemos nosotros que es importante que sea precisamente el fiscal nacional económico quien haga esto. Bueno, pero a raíz de todo lo que ha ocurrido, de la desconfianza general, también puede haber buenas razones para pensar que el fiscal va a aplicar multas a las empresas en casos determinados, a lo mejor en que es muy grande la empresa o es muy poderoso el empresario y no va a ir a la responsabilidad penal de las personas. Bueno, acá yo creo que el desempeño de la Fiscalía ha sido claro en esta materia. La Fiscalía ha presentado una serie de casos. Este no es el primero en materia de delitos de colusión. Lo que pasa es que con la futura ley va a haber, la colusión va a ser delito y penable con cárcel. Absolutamente. Y precisamente por eso creemos nosotros de que es bueno, lo razonable, lo mejor para el sistema es que sea el fiscal nacional económico el que determine aquellos casos en los cuales se puede probar más allá de toda duda razonable la existencia del delito y por lo tanto se persiga criminalmente a aquellas personas que han cometido estos delitos. ¿Y los ciudadanos, por ejemplo, a través de asociaciones de consumidores no pueden hacer lo mismo? Bueno, a nosotros nos parece que es bueno que el sistema opere de la forma como lo hemos propuesto. Acá nosotros necesitamos tener instituciones serias que efectivamente permitan el desbaratar carteles, efectivamente que permitan el luchar contra la corrupción. Ministro, pero ¿le parece que ha funcionado el sistema hasta ahora? Porque y quedémonos, antes de ver el sistema cómo está funcionando, ¿le parece que las penas de cárcel que se proponen en este proyecto de ley son las adecuadas? Porque básicamente son también bastante bajas las penas de cárcel, van de 5 años y un día a 10 años. Bueno, esos son los estándares internacionales. De hecho, los países que tienen mayores penas están en el rango de 5 años y un día a 10 años. Puede que haya un país que tenga una pena un poco mayor, pero lo cierto es que el sistema yo creo que está funcionando. Cuando vemos los casos que se han desbaratado, cuando vemos el cartel de los pollos, y ahí hay que hacer dos distinciones que me parecen importantes. En el caso del cartel de los pollos, lo que tuvimos es que fueron precisamente las capacidades intrusivas que se le entregaron a la Fiscalía Nacional Económica el año 2009, las que permitieron que se detectara ese cartel. Recordemos que recién el año 2009, y esto es importante, recién el año 2009 la Fiscalía Nacional Económica contó con la capacidad de interceptar llamados telefónicos, de requisar computadores, de allanar oficinas. Antes no las tenía. Y esa es la razón por la que en este caso no fue la Fiscalía Nacional Económica la que descubrió, sino que el tema saltó, digamos, en Perú y ahí recién se autodenunció la empresa y la Fiscalía pudo conocer. Bueno, la Fiscalía, tal como lo ha dicho el fiscal, recibió una serie de antecedentes que indicaban atentados en contra de la libre competencia en otras jurisdicciones. Lo que hizo fue iniciar una investigación de oficio y posterior al inicio de la investigación de oficio, una de las empresas la primera empresa que se acogió, papelera en este caso, a la delación compensada.
Se mantiene en el proyecto de ley la delación compensada de la primera de las empresas coludidas con el mismo sistema de ahora, ¿no es verdad? Así es. ¿Y eso por qué? Porque nos parece que la delación compensada es el instrumento más eficiente para desbaratar carteles. No nos olvidemos que el objetivo debe ser desbaratar carteles, o sea, desbaratar aquellas instituciones de colusión que se han generado para afectar a millones de consumidores. Y es precisamente la delación compensada un instrumento que ha probado ser no solo nacionalmente, sino que internacionalmente como eficiente y eficaz para esto. En el mismo sentido, en el caso de las penas de cárcel, se establece claramente que la exención de las penas de cárcel es solamente para aquellos que se delatan inicialmente, no para el segundo. Claro, pero eso también puede ser bastante arbitrario, ¿no? Alguien que se delate puede ser, como volvíamos al principio, un buen negocio coludirse y después inculparse y seguir juntando millones. Bueno, al final de cuentas lo que ocurre acá es que la delación compensada, cuando usted tiene un grupo de empresas que se están coludiendo, lo que nosotros queremos hacer con la delación compensada es generar el incentivo para que esas empresas desbaraten ese cartel. ¿Cómo? Diciendo, mire, nosotros vamos a estar investigando mercados, que es lo que estamos haciendo con el proyecto de ley, dándole esa facultad al fiscal para que lo haga y para que efectivamente algunos de ellos vaya y se autodenuncie de forma tal de desbaratar el cartel. Porque muchas veces nos puede pasar lo siguiente, tenemos un cartel que actúa, por ejemplo, como lo estaba actuando en su última etapa el cartel del papel higiénico, en donde se utilizaban teléfonos de prepago, en donde ya no había emails, intercambio de emails, había reuniones en casas de los ejecutivos. Por lo tanto, desde el punto de vista de desbaratar ese cartel, se hubiese hecho muy difícil. El fiscal nacional económico lo llamó un cartel 3.0. Entonces, acá no perdamos de vista que tenemos que contar también con el instrumental necesario para desbaratar esos carteles. Y nos parece que el instrumento de delación compensada es el instrumento adecuado. Respecto de las penas de cárcel, le hemos dicho claramente, solo para el primero, de forma tal de que exista ¿Penas todo de cárcel el incentivo, solo para el primero? ¿No? Solo para aquel, o sea, perdón, exhibición de pena de cárcel solo para el primero que utiliza la delación compensada, no para el segundo. Por ejemplo, en este caso habría ocurrido... ¿Y multa también? ¿Tampoco hay multa para el primero? ¿Qué estamos haciendo en materia de multa? Bueno, en materia de multa, exacto. La delación compensada es básicamente ese instrumento que genera el incentivo. ¿Para qué? Para ir rápidamente y denunciar la existencia de un cartel. Bueno, y el segundo puede decir, a mí me obligaron a coludirme, entonces yo voy a acusar al otro y al final no va a querer nada, ¿no? Bueno, eso es una materia distinta. Una vez que se aplicó el mecanismo de delación compensada, lo que ocurre es que ese caso se va en este caso, un requerimiento al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que es lo que nos parece tiene que ocurrir. Nosotros, recuerda además que en el proyecto de ley que tenemos en el Congreso y que esperamos aprobar prontamente, estamos incrementando la multa al doble del beneficio económico que obtuvieron aquellos que se coludieron. Solo para darles un parámetro de comparación, las multas que se establecieron en el caso de los pollos estuvieron en torno a los 60 millones de dólares en total. La Fiscalía Nacional Económica presentó estudios que indicaban que el beneficio económico que obtuvieron aquellos que se coludieron estuvieron en torno a 1.500 millones de dólares. Entonces, el doble del beneficio económico serían multas de 3.000 millones de dólares como máximo. O sea, acá estamos cambiando la lógica en materia de multa y haciéndolas que sean proporcionales al beneficio que obtienen quienes se colúan. Más allá, mucho más proporcional, el doble en este caso, de forma tal de generar un desincentivo para este tipo de conductas. Claro, para el segundo, porque el primero todavía sigue siendo. Pero depende, en algunos casos no necesariamente se va a aplicar la delación compensada. Yo vuelvo al caso de los pollos. En el caso de los pollos no se utilizó la delación compensada. Todas las empresas que participaron de ese cartel fueron multadas. Claro, y lo porque que fue la ocurre es que Fiscalía la que pudo determinar que había colusión en ese caso. Lo que pasa es que en este caso la Fiscalía, cuando se habla de que las instituciones funcionan, en este caso la Fiscalía, claro, funcionó después, reaccionó más que funcionó. Precisamente porque en algunos casos de colusión lo que tenemos es que funcionan de una forma que es muy difícil desbaratarlo. ¿Tiene dientes la Fiscalía o a través de este proyecto de ley se le van a dar más dientes a la Fiscalía para que pueda tener las herramientas, las personas para investigar este tipo de cosas? Porque, ministro, el otro día estaba acá el presidente de la Asociación de Consumidores y conversábamos, me decía, aquí, si usted se fija, todas las grandes núcleos económicos o todas las cosas que nosotros consumimos se dividen en 3 empresas. Y las 3 empresas, no sé, si estaban hablando de los pollos, de los pavos, de los cerdos, de la gasolina. Entonces, podríamos pensar ya en este manto de duda que se extiende sobre todo, que hay colusión en todo.
A ver, yo lo que creo serio señalar es que efectivamente acá hemos aumentado de manera importante las atribuciones que tiene la Fiscalía Nacional Económica. Yo creo que la reforma que se hizo en la administración pasada de la presidenta Bachelet, que le entregó esas facultades intrusivas a la Fiscalía Nacional Económica, que generó el mecanismo de la delación compensada, han sido fundamentales para desbaratar carteles. Y por eso hemos tenido muchos carteles que han sido desbaratados. Creo que eso es una buena noticia. ¿Por qué? Porque significa que esas facultades que se le entregó a la Fiscalía Nacional Económica están operando. Que tenemos que avanzar en materia institucional, no cabe ninguna duda. Nosotros estamos dándole, por ejemplo, hoy en el proyecto de ley que está en el Congreso, la facultad a la Fiscalía Nacional Económica de realizar estudios de mercado, porque precisamente queremos prevenir este tipo de situaciones. Y una de las cosas que estamos diciendo es que la Fiscalía Nacional Económica tiene que contar con la posibilidad de solicitar la información a las empresas respecto de su funcionamiento para poder realizar estos estudios. Una de las cosas que discutimos es que las empresas van a tener la obligación de entregárselas. Ahora, en este caso que estamos analizando ahora, básicamente se pidió perdón. Usted no quiso durante la mañana referirse a si se le creía o no a Bernardo Mate, si él había tenido información antes o no, pero ¿a usted le parece que es suficiente el perdón? Bueno, yo creo que es bueno que se pida perdón, pero lo que ocurre acá es que acá se han visto afectados millones de consumidores por un periodo prolongado, al menos 10 años ha señalado la Fiscalía Nacional Económica, y lo que corresponde en esa situación es que efectivamente en el caso de los consumidores, que de nuevo tienen que efectivamente ser compensados una vez que se materialice el fallo en esta materia. Y nosotros creemos que acá tienen que haber reparaciones para los consumidores. El CERNAC ha informado hoy día que ofició a las empresas para que le cuenten, dado toda la información que ya ha existido, el público reconocimiento por parte de las empresas de que acá se ha afectado a los consumidores, que informen de en qué compensaciones están pensando. ¿Pero no tienen ninguna obligación legal de hacer esas compensaciones? Bueno, lo que ocurre después es que una vez que concluya el proceso en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y que concluya cualquier potencial apelación en la Corte Suprema, cosa que espero no ocurra, dado que esas dos empresas que están implicadas se autodenunciaron, los consumidores a través de demandas colectivas pueden solicitar indemnizaciones en esta materia. Ahora, hablando de la... Que es importante porque, sí, porque una de las cosas que se dice es que las empresas en este caso no van a pagar ninguna multa. Recordemos que las multas son de beneficio fiscal. En este caso estamos hablando de que aquellas indemnizaciones para los consumidores sí pueden ocurrir. Claro, que en este caso sería bajar los precios, porque sería imposible, digamos, devolverle a los 17 millones de personas que utilizan, por ejemplo, el papel higiénico. Cualquiera sea digámoslo así, la solución a los consumidores que se le dé, yo creo que es positivo. Yo creo que es positivo que ocurra de que las empresas tengan que retribuirle a los consumidores parte del daño causado. Creo que necesitamos avanzar muchísimo más en materia de multas, porque creo que esa es una forma muy eficiente de hacerlo y efectiva de hacerla. Pero nosotros en el proyecto de ley también te estamos dando la atribución, estamos pasando que las demandas colectivas las vea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, porque también nos parece que es importante que los consumidores tengan un acceso expedito, rápido a reparaciones. En materia de empresas, de empresarios, de la credibilidad pública, en otra de las áreas que son importantes para el país, para el desarrollo del país, está claramente el tema de los empresarios. Bernardo Mate decía que lo sentía mucho, que él sabía el daño que estaba causando a sus pares, pero sus pares, digamos, la SOFOFA, debería, más que suspenderlo, expulsarlo de la SOFOFA. Bueno, esas son decisiones que tiene que tomar la propia SOFOFA, son decisiones que tienen que analizar ellos. A mí lo que me parece acá es que ciertamente el hecho claro es que acá se han resquebrajado confianza de consumidores, de los participantes del mercado respecto al funcionamiento de los mercados. Y eso me parece muy grave. Estamos frente a una situación que indigna a millones, que nos indigna por cómo han ocurrido. Recuerda usted de que acá hubo una colusión que duró más de 10 años, en donde se pusieron de acuerdo, hicieron reuniones en cuarteles. Eso es lo que llama mucho la atención, por eso que usted cree que una persona que está haciendo bien su función en un directorio no se va a dar cuenta por 10 años que algo no está funcionando. Bueno, yo creo que acá los antecedentes indican que esto no solo ocurría en el mercado chileno, también hay
Claro, dos pero eso mercados no responde la pregunta. que han sido mencionados. Yo no puedo juzgar, no tengo la información suficiente para determinar si los directores sabían o no sabían, pero lo que corresponde acá es que los directorios son responsables del funcionamiento de la empresa y por lo tanto lo que corresponde es que aquellos que han declarado que efectivamente acá se ha afectado a los consumidores nos le hagan saber a la ciudadanía, bueno, cuáles son las medidas de reparación que están pensando. Muy bien, ministro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, la ley entonces tiene suma urgencia, así que se debería tramitar rápido, porque han pasado 7 meses ya desde que se presentó. Bueno, aquí ya es importante respecto a los 7 meses. Nosotros la ingresamos en marzo, en septiembre ya fue aprobada. Recuerde usted que, y esto es importante recordarle a los televidentes, que nosotros presentado un proyecto de aumento de las multas que generó la cárcel y acuérdense ustedes que las primeras reacciones, en algunos casos también hubo reacciones negativas contrarias respecto al hecho de incrementar la multa y la sanción de pena de cárcel. Creo que hoy día existe muchísimo más consenso respecto a lo importante que es avanzar en estas materias. Ministro, muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes.